La voz que venía en el asiento trasero. Mom, where were you? Why didn't you save me? Una vez iba con quien era mi novia en ese tiempo, ahora mi ex, rumbo a su casa. Yo vivía en Zapopan y ella en Tonalá, así que el trayecto era largo. Eran como las 9 de la noche. No era tan tarde, pero ya estaba oscuro. Veníamos cansados de la escuela, en silencio, cada quien en lo suyo. Y ya estábamos a unas cuadras de su casa cuando nos tocó un alto. Entonces pasó. Dentro del coche. Se escuchó claramente una voz femenina que gritó, "No". No venía de afuera. Se escuchó adentro. Al principio no reaccioné con miedo. Pensé que había sido mi novia, así que le pregunté, ¿no qué? Ella me miró con una cara de susto que no voy a olvidar. Yo no dije nada. Pero también lo escuché. En ese momento, el ambiente cambió por completo. Ambos empezamos a mirar alrededor, hacia la calle, buscando a alguien que hubiera gritado. Pero no había nadie. Estábamos completamente solos. Intentamos tranquilizarnos. Lo hablamos un poco y decidimos convencernos de que había sido alguien afuera que no vimos. La dejé en su casa y regresé a la mía. Y así quedó. O eso pensé. 2 días después, en la escuela, ella llegó conmigo visiblemente nerviosa. Me dijo que tenía que contarme algo. Resulta que una vecina suya de esas que siempre están pendientes de todo, nos había visto llegar esa noche. Como ya nos conocía, no le dio importancia al principio. Hasta que dijo algo extraño. Aseguró que cuando mi novia se bajó del coche, no lo hizo sola. Según ella, una niña pequeña también se bajó con nosotros. Esa mañana, la vecina le preguntó directamente a mi novia, ¿era tu hija? ¿O quién era la niña que venía contigo? Pero no había ninguna niña. En ese coche. Solo íbamos nosotros dos. Desde entonces, no puedo dejar de pensar en esa voz. ¿Y en quién o qué iba realmente en el asiento trasero? El ojo rojo en la puerta de madera. Mom, where were you? Why didn't you save me? Esta historia no me pasó directamente a mí, sino a mi hermano y a mi primo. Pero lo que ocurrió esa noche, todavía me pone la piel de gallina. Fuimos de vacaciones con mis abuelos a un pequeño pueblo escondido en Oaxaca. Era un lugar hermoso, tranquilo, de esos a los que dan ganas de volver. Pero también tenía algo difícil de explicar. Para llegar a la casa de mis abuelos había que recorrer un camino de tierra casi abandonado. La casa quedaba al final, a unos 50 metros de la orilla de un cerro. Mis abuelos tenían 2 casas, una donde vivían y donde estaba la cocina, y otra más pequeña con 2 cuartos para las visitas. Nosotros nos quedábamos en esa segunda casa. Nuestro cuarto tenía una puerta de madera que daba directamente hacia el final del camino. No tenía cerradura, solo estaba amarrada con un cordón de zapatos. Todo ocurrió la madrugada del 1 de enero, después de la celebración. Los adultos seguían platicando en la otra casa, mientras mi hermano, mi primo y yo estábamos en el cuarto jugando un juego de mesa. No había señal ni internet, así que no teníamos muchas opciones. Eran como las 2 de la mañana cuando me dieron ganas de tomar agua. Antes de salir, les hice una broma, no les vaya a salir momo. Ellos se rieron, pero yo no quise salir por la puerta de madera. Me dio flojera abrirla, así que salí por la otra puerta. Sin embargo, al pasar frente a la puerta de madera, sentí algo. Una vibra extraña. Como si algo estuviera del otro lado, observando. Esperando. Sentí un miedo repentino, como si fuera un animal viendo a su presa. No lo pensé 2 veces, me fui rápido a la otra casa. Tomé un vaso y me dirigí al lavadero para servirme agua, pero justo en ese momento mi hermano y mi primo entraron corriendo, completamente alterados. Les pregunté qué había pasado. Lo que me contó mi primo. Me dejó helada. Dijo que, poco después de que yo salí, alguien o algo, empezó a tocar la puerta de madera. Pero no era un toque normal. Era desesperado. Urgente. Como si estuviera huyendo de algo. Mi hermano pensó que era yo, así que dijo, ya sé que eres tú, no nos asustes. En ese momento, desde la otra casa, se escuchó la voz de mi mamá preguntando, ¿dónde está tu hermana? Ahí entendieron que no era yo. El silencio duró solo un segundo. Porque entonces, eso que estaba afuera se asomó por una pequeña grieta en la puerta. Lo que vieron los dejó paralizados. Un ojo. Un ojo rojo. Pero no era un ojo normal. Según mi hermano, era algo imposible. Como el de una criatura, como el de un dragón.
El miedo fue tanto que salieron corriendo y entraron por la otra puerta, directo hacia donde yo estaba. Al escuchar su historia, sentí como se me erizaba la piel. Porque momentos antes, yo también había sentido algo ahí. Mi abuelo, al oír lo que pasó, se levantó de inmediato y salió corriendo hacia la orilla del cerro. Desde lejos lo escuchamos gritar palabras en náhuatl, con fuerza, como si estuviera enfrentando algo que nosotros no podíamos ver. Cuando regresó, nos dijo que nos fuéramos a dormir y que no saliéramos bajo ninguna circunstancia. Y si lo hacíamos, que fuera acompañados de un adulto. Esa noche nadie volvió a salir. A la mañana siguiente, durante el desayuno, mi abuelo nos explicó lo que sabía. Años atrás, en esa zona, durante la época de los españoles, varios indígenas fueron asesinados y arrojados al barranco cercano. Nunca tuvieron justicia. Y, según dicen, algunos de ellos se convirtieron en espíritus que aún vagan por los alrededores, buscando venganza. Especialmente contra quienes llevan sangre española. Dicen que, a veces, se llevan a los niños. Por eso mi abuelo salió corriendo esa noche. Para gritarles, déjalos en paz, ellos no te pertenecen. Mi abuela trató de tranquilizarnos diciendo que ya no había peligro, que mi abuelo lo había ahuyentado. Pero yo no estoy tan segura. Porque esa noche, algo estuvo del otro lado de esa puerta. Y nos estaba mirando. El Airbnb de la viejita en Coyoacán. Mom, where were you? Why didn't you save me? El año pasado viajé a Ciudad de México con mi esposo. Nos hospedamos en un Airbnb en Coyoacán. En las fotos, el lugar se veía bonito, estilo colonial, acogedor, incluso encantador. Pero apenas llegamos, algo no se sentía bien. La vibra del departamento era pesada, incómoda. Tenía un solo cuarto, pero era evidente que alguien había vivido ahí por mucho tiempo. Había figuritas de angelitos, de esas que tendría una abuelita, discos antiguos de los años 60 y cuadros que parecían pintados por la misma persona. La cama también tenía ese aire viejo. No sé cómo explicarlo, pero sentía que no eran muebles decorativos. Sentía que eran las pertenencias de alguien que había vivido y quizás muerto, en ese lugar. Llegó la hora de dormir. A mi esposo le tocó el lado de la puerta del cuarto, una puerta de madera pesada. Antes de acostarme, me aseguré completamente de cerrarla. No quería ver hacia la sala oscura en medio de la noche. A las 3:30 de la madrugada, me despertó un ruido. La manija de la puerta se estaba moviendo. Pero no suave. Fuerte. Como si alguien estuviera intentando abrirla. Mi esposo seguía profundamente dormido, roncando. Yo no pensaba enfrentar lo que fuera que estaba del otro lado sola, así que lo desperté a la fuerza. En ese momento, la puerta se abrió. No fue como cuando una puerta mal cerrada se abre por el aire. No. Primero se abrió de golpe. Y luego, lentamente, hasta quedar completamente abierta. Y entonces lo sentí. El ambiente se volvió aún más pesado, casi insoportable. Era como si hubiera invadido el espacio de alguien más. Y ese alguien no estaba nada contento. En mi mente solo podía pensar en una cosa, una viejita. No sé por qué, pero estaba convencida de que ella estaba ahí. Y estaba molesta. Mi esposo también vio cómo se abrió la puerta. Me miró. Y sin decir nada, se volvió a dormir. Yo me quedé despierta, paralizada del miedo. Al día siguiente, mi valiente esposo decidió cambiarme de lado de la cama, para que yo durmiera junto a la puerta. Según él, no pasaba nada. Pero yo sé que también le dio miedo. Y no fue lo único. En otra ocasión, él estaba usando una rasuradora eléctrica cuando, de repente, el enchufe salió disparado de la pared con fuerza, como si alguien lo hubiera jalado. Cada noche que pasamos ahí sucedía algo extraño. Y cada noche terminaba rezando, repitiendo Padres Nuestros hasta quedarme dormida. Incluso yo, que no soy religiosa. Desde entonces tengo algo claro, no vuelvo a quedarme en un Airbnb que se sienta demasiado habitado. Las luces de la Jusco. Mom, where were you? Why didn't you save me? Cada año, mi padre, junto con amigos y familiares casi todos hombres, realiza una caminata desde la Jusco hasta la iglesia de Chalma, en el Estado de México. La travesía comienza cuando un camión nos deja en una zona donde prácticamente ya no hay carretera. Desde ahí, alrededor de las 8 de la noche, empezamos a caminar. La idea es avanzar varias horas hasta llegar, cerca de la medianoche, a unas cabañas en medio del cerro para descansar y continuar al día siguiente.
Cuando tenía 10 años, mi papá me invitó a acompañarlos. Yo acepté sin pensarlo. Esa noche, mientras caminábamos, aún faltaba bastante para llegar a las cabañas. Estábamos en una parte relativamente plana del cerro, donde casi no había árboles. La luz de la luna iluminaba lo suficiente como para distinguir las siluetas de las montañas a lo lejos, y las zonas donde sí había árboles se veían como manchas oscuras contra el horizonte. Todo parecía tranquilo, hasta que las vimos. A lo lejos, en la ladera de un cerro, aparecieron dos bolas de fuego. Se movían. Subían y bajaban, como si recorrieran distancias similares a la altura de los pinos. Su luz cambiaba de intensidad, a momentos brillaban con fuerza, y luego se debilitaban, como si respiraran. No fui el único en notarlo. Poco a poco, todos comenzaron a darse cuenta. Alguien empezó a chiflar para alertar a los que iban más adelante y a los que venían atrás. En total éramos como 25 personas. Algunos de los hombres llevaban cohetes, de esos tipo palomas, y comenzaron a lanzarlos en dirección a las luces, como intentando espantarlas. Pero esas cosas no reaccionaron. Seguían ahí, moviéndose. Mi padre, sin decir una palabra, me tomó la mano con fuerza. Y seguimos caminando. Nadie quiso acercarse. Nadie quiso averiguar qué eran. Avanzamos hasta que, poco a poco, las luces desaparecieron de nuestra vista. Esa ha sido la única vez que he vivido algo así. Y desde entonces, no puedo evitar pensar que, sea lo que sea que vimos esa noche, no era algo normal. Algunos dicen que eran brujas. Otros prefieren no decir nada. Pero yo, aún recuerdo esas luces moviéndose en la oscuridad. Como si Mom, where were you? Why didn't you save me?